Cultura. Igualmente, quiero felicitar a la organización por esta iniciativa y, como no, a todos ustedes que han querido estar aquí esta tarde compartiendo con nosotros nuestra experiencia, que al fin y al cabo es una experiencia que va a revertir en beneficio de todos. En esta primera parte de la presentación abordaremos lo que es todo el plan de actuación que durante estos ya casi 3 años ha estado coordinando la Subdirección General de Museos Estatales y que, como empezó, es una larga historia, es otro nuevo viaje, que empezó un 25 de febrero de 2012 cuando se nos anuncia el depósito en la Secretaría de Estado de Cultura de los bienes culturales recuperados de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Como bien ha dicho María, es un hecho sin precedentes, pero es un hecho sin precedentes tanto en la protección del patrimonio histórico en general. No hay precedentes de esta magnitud ni de un caso similar, tanto a nivel nacional como internacional, y es un precedente también en un reto en la gestión de museos. Estamos hablando de conservar y todo lo que lleva con ello implícito, inventariar, catalogar, exponer más de 14 millones más de 14 toneladas de monedas y de otros bienes culturales. No se nos puede escapar que una operación de esta magnitud exigía un plan de actuación con una programación muy precisa, un plan que tenía que ser global e integrador para no dejar nada fuera de ese ámbito de protección y de difusión y concienciación para que no se volviese a repetir este caso. Y era un plan, como siempre que todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a planificar, que exigía crear unos programas de trabajo y en cada programa de trabajo marcar unas pautas y unas actuaciones de aplicación. El objetivo era muy claro y a nadie se le escapa, era poner en valor este patrimonio cultural que había sido expoliado, que había sido maltratado y que había sido recuperado después de un largo periodo, un largo juicio, por el Estado español. No queríamos, como todos los planes que se ponen en marcha desde la Dirección General de Bellas Artes, que este plan quedase fuera de lo que era nuestro plan estratégico marcado por la propia Secretaría de Estado para este periodo 2012-2015. Y perfectamente nuestro plan de actuación alineaba todos sus ejes con los objetivos generales del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Cultura. Como veremos, estos objetivos que se reproducen en el plan es garantizar el acceso a la cultura a la que todos tenemos derecho. Es un derecho que así lo marca nuestra Constitución y que nos pertenece a todos. Es un ejemplo este plan de cooperación entre agentes sociales y culturales, tanto públicos como privados, tanto de personas individuales como de agentes colectivos. Por supuesto, este hito y este plan creemos que sirva como modelo de proyección para la marca España. Es un éxito judicial sin precedentes y así está siendo reconocido internacionalmente. Y ante ese escrupuloso éxito judicial debíamos de hacer un escrupuloso plan que respondiese a todas las necesidades que nos iba a marcar este patrimonio. Otro de esos objetivos del plan estratégico es tener a la sociedad civil como protagonista. Todo lo que se hace en este plan es por y para el ciudadano y fruto de ello es esta exposición temporal, entre otras muchas acciones. Y para alinear el plan con el último objetivo del plan estratégico de la Secretaría de Estado de Cultura era impulsar la cultura en red. ¿Qué mejor canal de difusión, qué mejor soporte para dar a conocer todo lo que se había hecho y todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en un futuro ligada a la historia de la propia fragata y de sus protagonistas que difundir esa cultura, esas actuaciones en Internet? La presentación del plan de actuación tuvo lugar el 30 de noviembre del año 2012. Teniendo como idea conceptual el
este desafío que suponía en la gestión del patrimonio, no verlo como un problema, sino como una oportunidad, por un lado, para que no se volviese a repetir un expolio de estas características y, por otro, un reto en la gestión para cualquier institución museística, encontrarse de pronto con un volumen de esta magnitud de colección que había que controlar en un tiempo récord. El plan está basado también en la colaboración institucional. Son muchas personas, no solamente la subdirección de museos, aunque yo esté aquí, las que han participado en ese plan. En este sentido, toda la Dirección General de Bellas Artes se ha volcado. Archivos, bibliotecas, protección del patrimonio, promoción de las bellas artes, cada uno en su ámbito de actuación. Y son muchos los profesionales que han estado implicados. Conservadores de museos, arquitectos, diseñadores, documentalistas, archiveros, bibliotecarios, empresas de transporte, empresas de digitalización, fotógrafos, etcétera. No queremos dejar de citar también, porque han apoyado en este plan, la colaboración de otros departamentos ministeriales, como es el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está colaborando con nosotros, el Ministerio de Defensa, Acción Cultural, por supuesto, el Ministerio del Interior, cada uno en diferentes partes o ejes de este plan. El plan de actuación se alinea en sus grandes programas de trabajo con las funciones básicas que conlleva las funciones de protección del patrimonio histórico. La documentación, la conservación y la restauración, accesibilidad y difusión, investigación e información e infraestructuras y equipamientos. Las actuaciones realizadas han sido muchísimas y es imposible en este periodo contar todas y cada una de las que se han hecho. Y muchas de ellas han sido contadas a lo largo de esta mañana o bien se van a contar en diferentes ponencias en el transcurso de esta tarde. Por ello, solamente citaré aquellas más destacadas. En cuanto al eje de documentación, una frase clave. Todo el plan tiene una frase clave, como un objetivo. Era fundamental identificar el patrimonio para descubrir sus significados, saber qué se nos había entregado, dónde estaba y en qué ubicación estaba en todo momento. Para tener un perfecto control de toda la gestión era fundamental, tanto en el momento de la llegada como en el momento de los diferentes traslados que ha sufrido la colección, como en el momento del propio tratamiento de la colección. El recuento de las colecciones en la Secretaría de Estado de Cultura, de que imagino esta mañana os habrán hablado, ha sido uno de los momentos claves. En ese momento, el material entregado, los bienes culturales entregados, eran todavía prueba del delito cometido y estuvimos apremiados a hacer un recuento judicial, que no un inventario, para simplemente, y no por ello menos importante, sino muy importante, comprobar que lo que había declarado la empresa Odyssey en las dos cargas que había hecho a Estados Unidos se correspondía por peso y volumen en lo que se nos había entregado. Fruto de ello, se montó un dispositivo en tiempo récord en la Secretaría de Estado de Cultura, en el que diferentes técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática contabilizaron individualizaron todos y cada uno de los bienes culturales que se nos habían entregado, tanto lo que era el material propiamente numismático como aquello que no lo era. Se topografiaron las salas en las que había estado depositado el material. Se pesaron en húmedo y en seco los cubos. Se identificó qué había en cada uno de los cubos a nivel de monedas sueltas, a nivel de bloques concrecionados, a nivel de fragmentos de monedas, de elementos, llamémoslos extraños, fibras de tejidos, restos que venían marinos que venían de las propias concreciones que se habían formado durante el paso del tiempo del material. Se documentó absolutamente todo, se generó una base de datos aposta para llevar todo el proceso. Y se hizo un reportaje fotográfico y audiovisual de todo el trabajo que se estaba realizando.
El resultado, como podéis ver aquí, es un total de 309.396 monedas sueltas, monedas en bloque en peso calculado de 260.157, al margen los fragmentos, los lingotes de otros bienes culturales, con un peso total de monedas que se aproximaba a esas 14 toneladas, siempre el peso en seco, porque los datos que manejábamos normalmente eran con el líquido de esos contenedores, que venía a ser lo declarado por Odyssey en el peso total. Se identificaron los tipos monetales y a todo ese plan que se había iniciado solo y exclusivamente con el material numismático vino en el transcurso de un año a sumarse el material recuperado en las dos entregas de Gibraltar. Era un material que nos hablaba de otra historia de las Mercedes, no solamente de las monedas, nos hablaba de la historia de la fragata, de sus protagonistas, de sus contextos culturales y, lo que era más importante, de la ruptura que se había provocado entre todos estos procesos en su unión con la propia historia. Es decir, todas esas lagunas, todo eso que hemos perdido, es lo que nos vienen a apuntar, a hacer un guiño, todos estos materiales, o escasos materiales, quiero subrayar, que se han recuperado. Un segundo eje del plan de actuación es la conservación y la restauración. ¿Con qué fin? Es un material, lo que estamos hablando de bienes de dominio público, son bienes que nos pertenecen a todos. La preservación para las generaciones futuras. Se hicieron multitud en diferentes momentos, a la llegada, en los traslados, en la recepción definitiva del material, tanto en Arqua como en el arqueológico, se hicieron diferentes estudios preliminares para saber principalmente cómo había que actuar. Había que tipificar los riesgos. No sabíamos las características del líquido en el que estaban inmersas las monedas. Teníamos que estudiar el tipo de concreciones que o que contenía todo ese material, evaluar los daños, saber si teníamos que cambiar con urgencia ese material a otros contenedores. Aquí podéis ver ya una fase posterior a esos estudios, dentro de esos estudios preliminares, una fase posterior más metódica, ya cuando el material se entrega en Arqua, que es el clasificar absolutamente todo el material por las diferentes patologías que había tenido en el transcurso del tiempo. Se hicieron también diferentes estudios científicos y técnicos, y no quiero dejar de citar la valiosa colaboración que el Instituto del Patrimonio Cultural de España está llevando a cabo en este trabajo, tanto desde el principio como ahora en los procesos posteriores de intervención. Se hicieron diferentes pruebas de tratamiento, por si no se podía, evidentemente, tratar por igual a toda la colección. Para llevar a cabo todo este trabajo se creó un grupo de expertos en restauración, conservación, numismática, de nuevo de carácter multidisciplinar, para considerar todos los diferentes puntos de vista que tenían que tenerse en cuenta en la intervención, que está integrado por, de nuevo, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, Arqua, el Museo Arqueológico Nacional, la Universidad Politécnica de Valencia, y también ha colaborado en el estudio metalográfico el Centro Superior de Investigaciones Científicas. ¿Con qué fin? Ante todo, estabilizar todo el conjunto, porque es tan importante la conservación de las monedas como la conservación de todo el proceso ligado, por ejemplo, al hundimiento, a cómo ha estado la explosión que se refleja, la explosión de las monedas que se refleja en ese propio material. Era tan importante conservar las piezas como conservar el destrozo, porque también hay pruebas del destrozo realizado, como conservar esos restos que hablan de una explosión en la fragata. Y en ese sentido se continúa a día de hoy trabajando. Son todo intervenciones que requieren procesos largos de observación, que se tienen que probar diferentes tratamientos para ver cuál es el idóneo y contrastar los resultados. A día de hoy,
han sido restauradas o intervenidas 40.000 monedas, que son las que podemos ver en esta exposición, en la exposición permanente de Arqua y en la exposición temporal del Museo Naval. Aquí tenéis algunas imágenes de los tratamientos químicos a los que se está sometiendo la colección en Arqua, de los procesos mecánicos de limpieza del material numismático. Otras imágenes del antes y después de la restauración de algunos de los elementos singulares y de las monedas. Y el tercer eje, del que no quiero dejar de hablar, si voy corriendo, es el eje de accesibilidad y difusión. Quizás el más importante, porque este material o este patrimonio que hemos recuperado es un patrimonio de todos y para todos. La repercusión mediática que ha tenido tanto el caso como esta exposición que estamos ahora clausurando, o toda aquella actuación que gira en torno a este tema, ha sido un hecho sin precedentes en la historia de la protección del patrimonio cultural subacuático. Cada una de las actuaciones que se hacen son y para el ciudadano. Y, por supuesto, este eje tiene al ciudadano como eje vertebrador de todas sus actuaciones, con el fin, como hemos indicado, de no solamente concienciar, sino educar desde la base a que todos los agentes sociales estamos implicados y nos corresponde la defensa y la protección de este patrimonio. En esta línea de accesibilidad y difusión, solamente citar que esta exposición se puede contemplar en la exposición, estos bienes culturales se pueden contemplar en la exposición permanente de Arqua, de la que luego se hablará más tarde mi compañero Víctor, y en la exposición temporal que a día de hoy estamos clausurando. La finalidad, como podéis leer aquí, es acercar al ciudadano toda la información y el conocimiento en torno a este yacimiento arqueológico desde diferentes puntos de vista. Y estos puntos de vista se comparten entre dos sedes: el histórico, la denuncia del expolio, la protección del patrimonio, la recuperación y la puesta en valor de ese patrimonio, la educación en patrimonio y la concienciación como la mejor medida de protección. Por supuesto, agradecer a UNESCO el patrocinio que ha hecho de esta exposición también. En este eje, y con ayuda de la Secretaría de Estado Iberoamericana mediante el programa Ibermuseos, se ha construido un micrositio que nos habla de toda la historia de la Mercedes, pero que ante todo quiere ser un ejemplo de transparencia de todo lo que se está haciendo en torno al plan de actuación. Se puso en producción el mismo día en que se inauguró esta exposición. Aquí tenéis el acceso a la URL de la página web, y es un acceso único a toda la información pasada, presente, futura o que el ciudadano quiera aportar tanto en torno a las Mercedes como para la propia protección del patrimonio cultural subacuático. El micrositio se convierte en una plataforma para la difusión del propio plan de actuación. Aquí podéis ver con más detalle todas las actuaciones que se han hecho en cada uno de los ejes. Es una herramienta para la difusión en línea del patrimonio cultural recuperado. Todas estas colecciones recuperadas, las singularizadas por un lado y el material numismático por otro, son accesibles del micrositio y además se pueden consultar por el ciudadano también en la red digital de colecciones de museos de España, con un paso que daremos el próximo mes que viene, que es mostrar todas estas colecciones en Europeana. ¿Con qué fin? Con el de internacionalizar nuestro patrimonio e internacionalizar y dar a conocer todo este material que ha sido expoliado a nivel internacional, para que su eco sea aún mayor. No quiero dejar de agradecer el esfuerzo que se ha hecho en la investigación de archivo y en la recuperación y en la digitalización de todo aquel documento, desde nivel documento hasta nivel de expediente, que ha sido digitalizado por la Dirección General de Bellas Artes y que ha dado a conocer a través de su portal de archivos estatales. Otro de los ejes es la investigación y la formación.
que hemos hablado de gestionar el conocimiento para los ciudadanos. Todas las actuaciones, todas y cada una de ellas generan información, una información que retroalimenta otro tipo de información y que a su vez genera un conocimiento nuevo en todos estos ámbitos que podéis leer aquí. Patrimonio subacuático, numismático, protección del patrimonio, conservación, restauración, gestión de colecciones, protección jurídica, innovación tecnológica, nueva documentación, comunicación cultural, publicaciones, encuentros profesionales como los que ahora mismo estamos teniendo. Dentro de este eje, voy a pasar muy por encima, se ha hecho una catalogación razonada, exhaustiva, del material que ya estaba restaurado y que ha sido recuperado. Toda esa información se ha migrado a la base de datos original del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que es quien tiene asignada la colección, y que servirá de modelo comparativo para la catalogación del resto de todo el proceso. Desde el Museo Nacional de Arqueología Subacuática se han estudiado los elementos singulares y tampoco quiero dejar de citar la colaboración de de la Universidad Complutense, que ha hecho un estudio exhaustivo de las tabaqueras recuperadas, de conservadores de museos especializados en joyería que han estudiado los escasos que es material recuperado de esta tipología, o del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha estudiado el material científico recuperado. Un desafío para la gestión del patrimonio es la automatización del inventario. Ha sido una apuesta por la I+D en museo y ahora mismo hay un proyecto piloto en producción puesto en Arcua que lo que hemos conseguido es, mediante el reconocimiento digital, poder identificar los tipos monetales básicos para elaborar todo el inventario de la colección a medida que se vaya abordando su restauración. Este dispositivo permite el control de todo el material, tanto por lotes, por cubos, en este caso, como por monedas individualizadas simples de todos los procesos de intervención, tanto antes de la restauración como después de la restauración, llevando la conexión con el posterior inventario que se haga la conexión y permitiendo la exportación a la propia base de datos del museo para unir los tres procesos, ¿no? Y garantizar una retroalimentación continua de todo el seguimiento de la colección. Por último, solamente citar las actuaciones que se han hecho en infraestructuras y en equipamiento, entendiendo la gestión de los espacios como la presentación de las colecciones, en un doble ámbito, tanto el de contexto y el de comunicación y proyección externa, como es la exposición permanente, y en un contexto de trabajo y proyección interna, como son las mejoras que se han hecho en Arcuate para alojar toda la colección o en la propia exposición permanente. Es un plan que se ha basado en la gestión del conocimiento. ¿Por qué es un modelo basado en la gestión del conocimiento? Porque trabajamos desde ese punto de vista de que las colecciones nos dan información. El plan se concibe como si fuese un apartado de un centro de documentación, produce, recopila y gestiona datos, información. Es un centro de conocimiento, es la gestión de un centro de conocimiento, construye nueva información y la almacena, y toda ya la podéis ver en el micrositio. Con un compromiso, el de dar la imagen de que los museos, las instituciones gestoras de patrimonio, somos instituciones activas, abiertas y participativas, nada se oculta, todo lo que se trabaja es para el ciudadano, con una base, que el patrimonio es de todo y para todos, y con unos soportes que son múltiples y que, como ahora os va a enseñar Alejandro, hemos destacado entre todos ellos la red Internet porque es la que mejor va a dar difusión a todas estas actuaciones. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado mucho. Gracias, Reyes. Gracias al Museo Arqueológico Nacional por la acogida. Yo quería comentar, voy a hablar en líneas muy generales del tema del micrositio. Dicen que cuando una persona inicia la charla, la atención de los asistentes sobre todo se concentra en el primer minuto. Con lo cual, síganme este primer minuto sobre todo. Después ya pueden dormir tranquilamente, pero eso sí, me tienen que prometer que al llegar a casa van a entrar a este micrositio y van a consultarlo por sus contenidos rigurosos y de calidad.
A ver, trabajamos en un marco institucional que es el marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el cual se están generando continuamente muchísimos proyectos de gran interés cultural, también en el ámbito de la educación y de los deportes. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una página web en la que obviamente todos esos proyectos no pueden aparecer reflejados en un primer plano, en lo que es en la primera pantalla. Con lo cual, sí que les pediría que me siguieran en la ruta para poder acceder al micrositio de las Mercedes para saber dónde está exactamente, dónde se ubica. Al micrositio también pueden acceder desde páginas como la página del Museo Arqueológico Nacional o también del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA. Pero si me siguen, déjenme que les guíe, tendrían que ir dentro de la página del Ministerio a Cultura, sección Museos, y en la columna de la derecha, aquí tienen ubicado el micrositio, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, Patrimonio Subacuático Recuperado. Con esto ya, aunque sepan ya el acceso al micrositio, ya me doy con un canto rodado en los dientes. ¿Por qué necesitábamos un micrositio acerca de un tema de tan gran importancia y tanta repercusión mediática como las Mercedes? Porque obviamente sobra decir que vivimos en una sociedad de gestión del conocimiento, de la información y de la comunicación. Y parece que damos por sentado y por sabido pues que realmente ahora mismo todo se mueve en la red Internet y en estos medios. Pero solamente hace falta mencionar 4 cifras para que realmente incluso hasta nos pueda entrar hasta un poco de vértigo realmente del manejo que se realiza de la red Internet. Según los informes de la Fundación Orange o los informes de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica que se han publicado recientemente, el acceso a Internet por parte de españoles, el 71% de la población española es internauta, ni más ni menos que más de 25 millones de usuarios. El 97,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años, es decir, nuestras ya generaciones, primeras generaciones en edad laboral, las generaciones del futuro, son usuarios de Internet. Y ya a partir de los años 80 se considera que todos los nativos, todas las personas nacidas son nativos digitales. También hay que tener en cuenta el crecimiento de la tecnología móvil. 8 de cada 10 móviles que se venden en el mercado son smartphones, que permiten el acceso a Internet desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Por eso mismo, algo tan importante, un evento como la recuperación de los bienes culturales de las Mercedes, el concienciar sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, requiere un sitio que sea accesible desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es en pos de esta accesibilidad, y porque la ocasión bien lo merecía, en el cual, en el plan de actuación se contempló dentro del eje de accesibilidad y difusión la creación de este micrositio como un parámetro fundamental, especial. ¿Con qué medios contábamos realmente para poder abordar este micrositio? Pues, como ya ha comentado Reyes, presentamos la propuesta de elaboración en la convocatoria de fondos concursables del programa Ibermuseos en noviembre de 2012. Se nos concedió una ayuda gestionada a través de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, y con eso ya teníamos el apoyo financiero para poder realizar, en cierto modo, desarrollar este micrositio. Pero obviamente teníamos dinero para desarrollar una página web, pero necesitábamos sobre todo el conocimiento de los técnicos, de los profesionales, de las personas que han estado detrás con el caso de las Mercedes, estudiando los bienes culturales recuperados, pero también, obviamente, los documentos de archivos, etcétera. Especial agradecimiento a subdirecciones, además de la de museos estatales, como la Subdirección de Archivos Estatales, la Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico y tantas las otras subdirecciones y unidades que forman parte de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, pero también de personas e instituciones externas a lo que diríamos la Casa, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Comentar que el micrositio nacía con unos objetivos claros. En primer lugar, dar a conocer la historia de la fragata Mercedes en su contexto histórico, acercar a los usuarios las claves del proceso de recuperación de los bienes culturales de la fragata y del litigio que había mantenido la empresa Odyssey con el Gobierno de España, exponer los trabajos de documentación, conservación, restauración e investigación aplicados sobre las piezas recuperadas, promocionar el conocimiento de una historia común iberoamericana, difundir los eventos, actividades y exposiciones realizadas en relación a Nuestra Señora de las Mercedes y, muy importante, concienciar al público sobre la imperiosa necesidad de proteger y preservar
el rico patrimonio arqueológico subacuático. El micrositio, como ha comentado Reyes, intenta ser el lugar en el que se encuentre toda la información pasada, presente y futura que haya sobre las Mercedes y sobre el patrimonio cultural subacuático. Y creamos muy importante que en el mismo lugar, en la misma página web, se aunara el acceso a documentos primarios, como podría ser los propios bienes culturales recuperados, pero también los archivos, los documentos de archivo que tratan de las Mercedes, de la misión de las fragatas, cuando se dirigieron al Callao y en su retorno, etcétera. Para ello, desde la página principal, teníamos estos enlaces directos a la base de datos del material numismático. Vamos a entrar únicamente para realizar una visita. De aquí se puede realizar búsqueda general y búsqueda por campos, tanto a nivel de emisor, a nivel de cronología, de metal, si son las monedas de oro y plata, o incluso por el número de inventario. Perdón, he salido donde no debía. A través de los objetos recuperados y también mediante la búsqueda de documentos, donde aquí podemos consultar tantos la base de datos de pares. Por poner un ejemplo, vamos a poner Bustamante. Desde aquí directamente la página llamaría a pares y se recuperarían todos aquellos expedientes que mencionan a Bustamante. Como también tendríamos el acceso a través de Hispana o, por ejemplo, al Tratado de Amiens, cuya reproducción ha sido nos la ha facilitado el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y después, estas son las fuentes primarias, se puede decir. Las fuentes secundarias son todos los contenidos realmente que se han ido volcando en el micrositio y en la cual también se incluyen artículos realizados por los más diversos especialistas. Por ejemplo, para el caso de analizar un poco la situación del contexto histórico, tenemos artículos como el realizado. Un segundo. Bueno, un poco en esta ocasión, por José Luis Clares, que esta mañana nos ha dado una charla acerca del marco histórico del hundimiento de la fragata Mercedes. Es decir, tenemos los más variados recursos, todo realizado por especialistas con el mayor rigor científico posible. Es decir, el micrositio de la Mercedes realmente es una apuesta por el conocimiento. Tenemos también, hay que destacar, que la página web, el micrositio, tiene diferentes niveles de lectura y que aquí se ve claramente una persona puede leer únicamente, si lo desea, el texto general sobre el contexto histórico en el que se produce el hundimiento de la fragata Mercedes. Desde aquí puede entrar con detalle a documentos históricos o, si lo desea, puede acceder tanto a recursos de interés como artículos, como también a recursos audiovisuales que también están publicados en el canal YouTube del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué nos interesa más señalar? Bueno, los contenidos realmente de la página principal. En ellas siempre he intentado mantener actualizado la página con los últimos contenidos referentes tanto a la fragata como a la protección del patrimonio cultural subacuático. Un texto introductorio y normalmente los recursos audiovisuales últimos que se van vinculando los vinculamos también en la propia página. A continuación, se estructura todo en torno a unos contenidos. Es decir, el primer contenido hace referencia al plan de actuación que han mencionado, si me estoy pasando del tiempo. Muy breve, porque al fin y al cabo pueden entrar desde casa y lo ven tranquilamente y mucho mejor. El plan de actuación realmente, tal y como ha comentado Reyes, pueden acceder realmente a los contenidos principales de ese plan de actuación, conocer más sobre la historia de la fragata Mercedes, sobre su misión, sobre los personajes, por ejemplo, sobre la batalla, o, como ya hemos accedido desde la página principal, a la búsqueda de fuentes documentales. ¿Se me resiste? Ahora. Importante también conocer las claves del litigio. Aquí tenemos un apartado desde el cual pueden tener una cronología de los hitos principales del litigio mantenido entre Odisea y el Gobierno de España, e incluso en algunos de ellos pueden entrar a lo que son las recomendaciones o las resoluciones de los diferentes del juzgado de Tampa implicado en el caso que llevó el caso exactamente. Destacar también, bueno, cómo pueden tener más información acerca del regreso, imágenes sobre el operativo mostrado, recursos audiovisuales. Este en concreto está expuesto también, aparece al final de la exposición, o el dispositivo de seguridad que organizó la Guardia Civil con la llegada de los bienes. Pueden obtener información acerca del cargamento, con documentos que hablan directamente del cargamento que portan las fragatas.
Pueden también acceder, como ya lo hemos hecho antes desde la página principal, a los bienes recuperados, tanto lo que es al buscador, que ya hemos visto para el caso de las piezas de numismática, como a los objetos recuperados. Y hay un apartado especial también dedicado al patrimonio subacuático, a qué es el patrimonio cultural subacuático, cómo lo protegemos, y también a colecciones de otros especies que se conservan en museos estatales, como por poner un caso, por ejemplo, Mazarrón, Bajo la Campana, etcétera. Aquí pueden acceder propiamente a la colección del barco fenicio Mazarrón que se conserva en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua, y aquí pueden acceder también a un vídeo de cómo fueron realizadas la excavación subacuática. Y por último, únicamente para terminar, indicar también que existe un pequeño apartado de recursos de información en el cual pues, pueden acceder a notas de prensa, legislación sobre la materia, la arqueología subacuática en España, cursos, jornadas, proyectos que se están desarrollando y también una pequeña bibliografía sobre la materia, tanto de las Mercedes como la protección del patrimonio arqueológico subacuático. Nada más, únicamente invitarles realmente a que entren dentro de la página. Tiene contenidos de muchísima calidad, de gran interés, que nos permiten conocer a la perfección la historia sobre la fragata Mercedes y el patrimonio cultural subacuático. Ya está por mi parte. Gracias.